@Catisla. Gracias, Kat. Son las 7:30. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Le aprecio al presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, que nos tome esta llamada telefónica. Lorenzo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, un gusto de saludarte. También te mando un abrazo muy afectuoso. Oye, va de vuelta porque ayer fue tu cumple, ¿no? Así es, en efecto. Felicidades, ¿cómo te la pasaste? Digo, Bien, más en esta época. Bueno, pues un año intenso este. Oye, mira, muy complicado lo que estamos viviendo, Lorenzo. Varios temas que queremos platicar contigo en este espacio. El primero, firman un acuerdo con Facebook, les falta Google y les falta Twitter, todo esto con el tema de las fake news. ¿En qué consiste el acuerdo? Porque mira que también hay una delgadita línea entre tratar de llegar ahí a un compromiso y lo que otros pues alegan es libertad de expresión, inclusive hasta con las mismas fake news. Sin lugar a dudas, y eso es parte, digamos, de la esencia del mismo acuerdo que suscribimos con Facebook, que por cierto es un acuerdo inédito. Facebook nunca había suscrito directamente un acuerdo con alguna autoridad electoral en todo el mundo. Okay. La lógica es muy elemental. No se pretende censurar, sino simple y sencillamente poder detectar en dónde existe algún tipo de información que necesite ser contrarrestada con información verificada. En pocas palabras, de lo que se trata es de combatir, digamos, lo que pueden ser noticias falsas, noticias desinformación, pues, con información y con noticias validadas. El principal generador de información en materia electoral es el INE, por lo que hace a sus funciones como organizador de las elecciones. Y la idea es justamente que a través de esta plataforma, que es la red social más importante en el caso mexicano, puedan precisamente suplirse digamos, adosarse a estas informaciones falsas, informaciones verídicas, validadas. Te pongo un ejemplo muy reciente de lo que ocurrió y que, bueno, pues habla justamente de una lógica, no sé si de alguna intención, pero una lógica de desinformar. Como tú sabes, el 31 de enero pasado se cerró el periodo para que quien tenía que tramitar por primera vez su credencial para votar o cambiar sus datos asentados en sus registros pudieran hacerlo. Esto a pesar de que los módulos siguen abiertos para reponer, reimprimir las credenciales de quien las pierdan hasta el 20 de junio incluso. Bueno, lo que se circuló en distintas redes fue la presunta noticia de que la credencial del IFE ya no sería válida para votar, lo cual es absolutamente falso, porque basta que la credencial tenga vigencia, no importa si haya sido expedida por el IFE o por el INE, claro, para que la misma pueda ser utilizada por los electores. Entonces, justamente el tipo de información que estamos tratando de combatir, sin caer en la lógica de la censura. Insisto, la desinformación se combate con mucha más información. Es que ahí es justamente donde está el problema, porque bueno, si el INE genera la información oficial con respecto al proceso electoral, concretamente el ejemplo que das es clarísimo, o sea, una credencial, la credencial pues todavía funciona, das todos los datos al respecto y combates una fake news, pero yo te puedo poner una fake news mucho más atractiva. Ricardo Anaya tiene una mansión en Timbuktu, o José Antonio Meade tiene un audio secreto con un narcotraficante, o Andrés Manuel López Obrador pacta con el Ojos, qué sé yo, o sea, vamos, se pueden armar muchas fake news y esto, pues el INE ahí sí no lo controla, porque al final de cuentas... Sin lugar a dudas, no le tocaría al INE controlarlo, claro, porque... En todo caso, el INE lo que tiene que hacer es validar la información que le corresponde generar en torno a las elecciones. Exacto. Ahora, los tres casos que estás planteando son de precandidatos de partidos políticos que tienen acceso a la radio y la televisión en los tiempos del Estado, que son aparatos de poder que reciben un financiamiento público muy importante y que consecuentemente tienen los instrumentos para contrarrestar esas falsas informaciones. Si el INE interviniera en esos temas, estaría metiéndose en la propia contienda electoral. Sí, imagínate, sería un censor. ¿Perdón? Sería un censor finalmente. Absolutamente, por eso justamente parte de la alianza con Facebook es maximizar los debates. Si eso se lo dicen los candidatos en los debates, puede parecer algo de mal gusto, y yo creo que estamos en tiempos en el país en los que requerimos pues, no una discusión de bajo nivel, sino ante los problemas que tenemos enfrente, pues debería ser una discusión
con un contenido ideológico y programático mucho más intensa. Pero pues eso es el deseo de un ciudadano de a pie, ¿no? En la realidad las cosas no sé cómo vayan a ser en las campañas, si serán los propios partidos y sus candidatos los que, digamos, conducirán el sentido y el tono de las mismas. Pero lo que sí es que los debates son un espacio en donde todo esto pues, nos genera información en términos de lo que se dicen, la capacidad de respuesta que tienen los candidatos, etcétera. Entonces, justamente parte de la alianza es maximizar estos espacios que no son solamente noticias así arrojadas a las redes sociales, sino son momentos pues, particularmente intensos de las campañas electorales que generan información al elector. Y eso es lo que queremos, información y más información como una manera de potenciar el voto libre. Y por lo que hace a Google y a Twitter, mira, con Google tenemos una alianza desde hace ya varios procesos electorales. Ayer mismo nos volvimos a reunir con los altos directivos de esta red de comunicación global en México. Con Twitter tenemos desde hace tiempo una vinculación que esperamos concretar en convenios como el de Facebook de manera muy pronta, ¿no? Dime algo, Lorenzo, ¿se prevé algo para el día de las elecciones? Y te lo comento porque ese día seguramente se van a mover muchas fake news, por ejemplo, en torno a la violencia, que es un tema que me gustaría tocar contigo también. Claro, mira, a ver, sin lugar a dudas. O sea, yo estoy viendo que van a decir... Estamos frente a un proceso electoral inédito en términos de inversión en tecnología. Justamente en estos momentos, en estos días, estamos está en curso el proceso de adquisición de cerca de 38,000 teléfonos inteligentes, que junto con los que adquirimos, los 7,000 que adquirimos el año pasado, para los procesos electorales de 2017, nos van a permitir dotar a cada capacitador electoral, que el día de la jornada electoral, por cierto, funge como asistente, o fungirán como asistentes en las cerca de 156,000 casillas, de estos aparatos de alta tecnología. ¿Para qué los queremos? Bueno, para tres cosas fundamentalmente. Primero, para que durante el proceso de capacitación se vaya generando información en tiempo real, cuando están buscando a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Dos, para que durante la jornada electoral sean la fuente directamente desde las propias casillas de la información que iremos generando de manera abundante durante la jornada electoral. Y en la noche sean los aparatos a través de los cuales se transmita, opere en buena medida el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, y en donde se capturen las imágenes de las actas que se van a utilizar en el conteo rápido. Pero además, en tercer lugar, estos aparatos nos van a permitir precisamente, y en eso estamos trabajando en alianza con los grandes centros, espacios de comunicación, MBS incluido, para poder validar información en tiempo real. Durante ese día, como tú señalas, corren un montón de noticias, que si se robaron tal casilla, que si hay violencia en tal otra, que no vayan a votar. No es cierto. Bueno, nosotros podremos justamente comunicarnos de manera muy rápida con el responsable, con ese asistente responsable de la casilla en cuestión, y que se pueda fotografiar con su aparato, de modo tal que podamos difundir información cierta y generar con ello confianza en los electores. Vuelvo a insistir, información significa garantías para el voto libre, Luis. Garantías para el voto libre, y hay algo que me llama la atención, Lorenzo. Escribía yo ayer al respecto en el Universal, lo veo pues también ayer con un tema de violencia. Ya hay un llamado en el Congreso, ya hay actores políticos que levantan la mano, y es que el asesinato, el último, es el de Francisco Rojas, precandidato del PRI en Cuautitlán Izcalli. Pero si hacemos un recuento nada más de lo que va del año, Lorenzo, ni siquiera de 2017, ¿no? Que 2017 cuento yo 34 asesinatos políticos entre militantes, exalcaldes, alcaldes electos y alcaldes. Pero el 2 de enero mataron a un director de Protección Civil en Nayarit, en Santiago Ixcuintla. Este era del PRD. El 3 de enero mataron en Hidalgo a Miguel Ángel Licona, era del PRI, lo mataron en su casa, un militante del PRI también activo, el hombre ahí en Hidalgo. El 10 de enero Víctor Molina Dorantes, era alcalde de Colipa, esto fue en Veracruz, y fue asesinado en su rancho, él era del PRD. 13 de enero un regidor del PAN en Mante, Tamaulipas.
Tamaulipas, Juan Manuel Hernández, regidor activo. 18 de enero, Gabriel Hernández Alfaro, el líder del conservador Partido Encuentro Social. El 20 de enero matan a Santiago Chaides Jiménez, que fue presidente municipal de Canelas, Durango. El 24 de enero, Jorge Montes González, regidor activo en el Ayuntamiento de Celaya. Matan a 2 militantes del PRD en Guerrero, y ayer asesinan a un candidato, bueno, aspirante, pero casi ya candidato, virtual candidato, a gobernar Cuautitlán Izcalli. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, no hay focos rojos. A ver, hay violencia, y lamentablemente este país, en este país desde hace 10 años, el tema de la inseguridad constituye, junto con el de la pobreza, junto con el de la desigualdad, junto con el de la corrupción, junto con el de la impunidad, pues uno de los grandes problemas nacionales, y nadie pretende obviar el hecho, lo que es evidente. Hay zonas del país en donde existe presencia del crimen organizado. La tasa de homicidios el año pasado alcanzó pues la tasa más alta, pues sí, y eso es justamente lo que estás reflejando. No solamente estamos hablando de, digamos, una violencia que afecta o que se circunscribe a los grupos criminales, afecta también a la población y eventualmente afecta también a quien hace política. Y eso debería preocuparnos, debe preocuparnos. Pero ¿qué hacemos? Grave. Porque ahora, o sea, entiendo que no hay una amenaza a lo mejor aún activa a los virtuales candidatos a la presidencia de la República, a lo mejor a los senadores, etcétera, pero estas zonas del país, pues no puedes garantizarles un voto libre, Lorenzo, si ni siquiera pueden entrar los candidatos, ¿no? A ver, yo creo que es importante decir una cosa, Luis. Este no es un tema nuevo, Ajá. Y lo que estás diciendo lamentablemente es parte del paisaje, pues, que en muchas zonas del país ha sido cotidiano en los últimos 10 años. Y sin embargo, y en esas zonas del país, el IFE primero y luego el INE ha estado operando para hacer elecciones. Y hasta ahora, te lo digo con todas las letras, no ha habido ningún acto de violencia criminal que haya, digámoslo así, que se haya dirigido a la organización de las elecciones. Y eso es lo que hemos venido subrayando. Para la organización de las elecciones, la violencia no es que no constituya un problema. Evidentemente, pues el trabajo de nuestra gente en el campo muchas veces se ve alterado por las condiciones de violencia. Hay veces en las que nuestra gente tiene que guardarse en sus casas y con ello perder tiempo muy valioso que después tiene que recuperarse. Afortunadamente el INE piensa en 2015 y el contexto, por ejemplo, muy difícil en el que tuvimos que operar la elección, conoce y sabe amoldarse a estas circunstancias. 1. 2. La seguridad no es un asunto del INE, no es una responsabilidad del INE. Si nosotros dijéramos lo contrario, nos estaríamos equivocando. El INE no tiene mecanismos, no tiene policías, no hace inteligencia criminal. No, y lo entiendo. Eso le corresponde a otros órganos del Estado. Y con esos tenemos una comunicación permanente y muy fluida. A ver, déjame ver si lo entiendo bien, Lorenzo Córdoba, por favor. Sí. Lo quiero aterrizar de una manera muy concreta, a lo mejor políticamente incorrecta, pero creo que es necesaria. O sea, no están ni secuestrando, ni matando, ni violentando la organización de las elecciones. Y si se matan entre los políticos, o si matan a los políticos, esa no es bronca del INE. Perdón por ser tan frío, pero creo que sí es. Es que, a ver, esa es una responsabilidad, y nos equivocaríamos si pretendiéramos que nosotros desde el INE pretender resolver esas circunstancias. Pero no lo detectan como un investigación policial, no tenemos policías, y esa es responsabilidad, lo digo con todas las letras, de otras instancias del gobierno federal y locales. Con esas instancias tenemos comunicación, hemos establecido ya desde hace tiempo grupos de coordinación que trabajan de manera muy fluida y que conforme se acerca la jornada electoral se intensifican su trabajo. Pero incluso te lo diría así, la propia ley señala que cuando algún candidato, por ejemplo, requiere algún tipo de protección en términos de seguridad particular, el INE sirve, y eso lo dice, insisto, la ley, solo como intermediario. Nosotros lo hacemos del conocimiento de las autoridades de seguridad. Justamente eso es lo que hablamos hace unas semanas con el secretario de Gobernación, el doctor Navarrete Prida, en una reunión que sostuvimos, en donde, pues digámoslo así, afinamos esos mecanismos en los que nosotros le haremos del conocimiento estas solicitudes. Pero, insisto, creo que es muy importante que los órganos del Estado responsables de la seguridad garanticen las condiciones de paz pública para que las elecciones se lleven a cabo. Nosotros estaremos trabajando hombro con hombro, pero no suplantando una responsabilidad
que sería irresponsable que pretendiéramos nosotros asumir. Insisto, el INE no se hizo para garantizar seguridad. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, te aprecio mucho la comunicación, Lorenzo, gracias por tomar esta llamada, y bueno, pues estamos al habla, si nos permites. Faltaba más, al contrario, justamente en la lógica de información, mi estimado Luis, ustedes son pieza clave del engranaje democrático, los medios de comunicación, así que si tú me permites, justo en esta lógica de generar información que al final del día suponga un voto libre, estaremos en comunicación todas las veces que sea necesario y con muchísimo gusto. Gracias a Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo. 7 de la mañana con 45 minutos.